Mateo capítulo 28. Y nos vamos a enfocar en el último párrafo de ese capítulo, versos del 16 al 20. Vamos a estudiar 5 versículos, pero los vamos a estudiar a profundidad. ¿Tienen Mateo 28, 16 al 20? ¿Amén? ¿Amén? Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que sea el Espíritu Santo guiándonos esta mañana a toda verdad y conduciendo nuestra atención y nuestro pensamiento. Vean, ese pasaje que nosotros acabamos de leer se ha predicado en la iglesia por años, por décadas, por siglos, pero siempre se ha enseñado bajo un solo enfoque. Siempre se enfocaban en el verbo primario, el primer verbo que aparecía allí, imperativo, que está en el versículo 19, que es el verbo id. Basado en las enseñanzas en el verbo id, comenzaron a hacer grandes movimientos evangelísticos, comenzaron a hacer grandes movimientos misioneros. El gran padre de la misión moderna, el señor William Carey, el hermano William Carey, ese mismo pasaje que nosotros leímos lo tomó como para él, como que el Señor le estaba diciendo algo personal a él, y se lanzó a la India y llevó el evangelio a la India. Lo mismo pasó con Hudson Taylor, se lanzó hacia China y llegó el mensaje del evangelio hacia la China. Y así se fomentaron grandes movimientos misioneros, tanto de siglos pasados como de ahora, de este tiempo para acá. Con esto no estoy diciendo que la evangelización y la obra misionera sea mala, no está mala. Es parte de la misión, pero no es la base de la misión a la que nos llamaron. Y es lo que vamos a estudiar hoy acá. Para tener nosotros un poquito de más entendimiento hacia lo que vamos, el contexto histórico inmediato de este párrafo es que Jesucristo había sido traicionado. Jesucristo había sido preso, había sido torturado, había sido vituperado, fue llevado a la cruz, fue muerto y fue enterrado. Pero como todos sabemos, ahí no quedó. Él resucitó. Y es ese Cristo resucitado quien se le aparece a los discípulos. Se le apareció un par de veces antes de aparecérsele otra vez acá en este relato, en este párrafo. Y es ese Cristo resucitado quien les da o les va a encomendar una orden, una tarea a los discípulos. Y no era cualquier tarea. La tarea y la misión era continuar el ministerio que él había establecido acá en la tierra. Esa es la misión que el Señor les está ordenando a los discípulos acá en este pasaje. Y ahora sí, vamos a comenzar a estudiar el pasaje y lo vamos a hacer verso a verso. Son 5 versículos. Los últimos 3 versículos son los que tienen la base, son los que tienen la enseñanza en sí. Pero los 2 primeros tampoco tienen desperdicio. Los 2 primeros nos dan complemento de esos 3 últimos. Pose su vista en su Biblia. Dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fíjese que el apóstol Mateo arranca ese pasaje, arranca ese párrafo con una palabra crucial, con una palabra esencial, y más adelante la vamos a explicar un poquito más. Él nombra los 11 discípulos. Cuando el Señor se les aparece a ellos en su vida,
el Señor les hace un llamado. El Señor los toma, los escoge. El Señor los selecciona. Y ellos hacen caso a ese llamado del Señor. Ellos se convirtieron primero en creyentes. Y enseguida el Señor los toma aparte y comienza a enseñarles de las escrituras que existían para aquel entonces, aquellos papiros, aquellas tablas, y la sabiduría que Él traía del cielo, porque Jesús es Dios. Y el Señor los forma y los pasa de creyentes a discípulos. Y el Señor comienza a tratar con la vida de estos 11 que quedaron aquí. Ya nada más con esa palabra, el apóstol Mateo nos está dando una idea de a lo que va el párrafo, de lo que nos quiere enseñar en la Escritura a través de la inspiración que tuvo del Espíritu Santo. Los discípulos, como buenos discípulos que hacen caso a su maestro, obedecen la orden del Señor. El Señor les dice que se iban a encontrar en Galilea y ellos fueron a Galilea. Mateo hace el relato diferente a Marcos, a Juan y a Lucas, que este mismo relato se encuentra en esos evangelios, que es el relato paralelo a este de Mateo. Pero Mateo hace una salvedad, no se enfoca como los demás evangelistas en las dos apariciones que el Señor tuvo anterior a esta. Él se enfoca precisamente en esta aparición que le hace a los discípulos. ¿Por qué? Porque es aquí donde el Señor resucitado les va a dar la encomienda apostólica a ellos. Y algo curioso, que acá en este pasaje el Señor Jesús cumple una promesa que le hace a los discípulos antes de morir. En Mateo 26:32 el Señor les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí el Señor estaba cumpliendo la promesa que les había hecho a sus discípulos antes de ser crucificado. En el mismo Mateo, en el mismo capítulo 28, versos más arriba, en el versículo 7, un ángel se le aparece a las mujeres que van al sepulcro, el ángel que abrió la puerta. ¿Y qué dice ese ángel? E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Por eso ellos se dirigen a Galilea, porque el Señor ya anteriormente les había dicho dónde se iba a encontrar con ellos antes de ser crucificado y después de la resurrección. Ahora, otra cosa importante que se nota allí en ese versículo: ¿por qué Mateo específicamente escribe Galilea? ¿Por qué Mateo no simplemente escribió y los 11 discípulos se fueron al encuentro con su maestro? ¿Por qué detalla Galilea allí? Galilea fue el primer sitio donde Jesucristo comenzó su ministerio terrenal. Galilea es un símbolo. Galilea simboliza la multiplicidad de lenguas, la multiplicidad de culturas. En Galilea convivían tanto judíos como gentiles. Habían diferentes tipos de lengua, había diferentes tipos de cultura, de religión. Hasta la gente romana estaba allí. ¿Qué representa Galilea en este párrafo? A lo que el Señor les va a decir a ellos más adelante: haced discípulos a todas las naciones. Eso representa Galilea. Y finaliza diciendo que se iban a conseguir en un punto de reunión, en un monte. Ninguno de los evangelios dice en qué monte se reunieron, pero era un sitio que fuera familiar para ellos. En Hechos capítulo 1, versículo 12, está la respuesta del nombre de ese monte donde ellos se reunieron. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. En el monte de los olivos es donde el Señor, ya resucitado, se reúne con sus discípulos para darles la gran misión, para darles la gran encomienda. ¿Por qué era un sitio familiar para ellos? Porque allí en el monte de los olivos fue donde el Señor Jesucristo pasó sus últimos días. Allí en el monte de los olivos el Señor les dio la oración, les enseñó
a orar. Allí en el Monte de los Olivos el Señor oró en Getsemaní. El Señor fue puesto preso y fue camino a la crucifixión. En pocas palabras, el Monte de los Olivos era el sitio donde el Señor discipulaba a sus alumnos. Discípulos creyendo a Jesús, y no solo se quedaron como creyentes, pasaron a ser discípulos. Creyeron a su Señor y le hacían caso a sus enseñanzas. Se les presenta Galilea, al sitio, la misión, o no el sitio, perdón, la misión global a la que el Señor les iba a dirigir. Y les muestra un sitio, que es el Monte de los Olivos, donde el Señor los discipulaba. El versículo 17, lean conmigo allí, dice: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando le vieron, esto no era la primera vez que Cristo resucitado se les presenta a sus discípulos. En los otros evangelios, como ya les dije, Jesucristo se les presentó y habló con ellos. Pero justo aquí, en esta reunión en el Monte de los Olivos, es donde el Señor, vuelvo y les recalco, les va a dar su gran misión. Y esa misión es la que tenemos nosotros hoy en día. El Señor le pasa el testigo a los discípulos y los discípulos le pasan el testigo a cada uno de los que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice que le adoraron. Y note otra cosa curiosa aquí. No dice el escritor, le adoraron y el Señor no lo permitió. ¿Se recuerdan que Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, en unas ocasiones le fueron a adorar y Él no permitía que lo adoraran, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Aquí dice, le vieron y le adoraron. Reconocían a su maestro como su Señor. Reconocían a su maestro como Dios. Le adoraban como Dios. Y el Señor en este caso no se los impidió. Porque Jesús es Dios. Y en versículos más adelante vamos a ver el porqué. Enseguida el versículo termina y dice, pero algunos dudaban. Esa palabra dudaron allí muestra varias cosas. Una de las cosas que muestra esa palabra dudaron allí es la transparencia en la cual fue escrita la Biblia. Bien pudo haber escrito el apóstol Mateo, haber obviado esa palabra allí, porque si no iba a ser una raya para ellos. Los alumnos que compartieron tanto con su maestro y el maestro se les vuelve a presentar y dudaron. Eso muestra una transparencia y eso muestra una veracidad y una integridad de la palabra de Dios. Inclusive los escribas, los copistas, los que se encargan de hacer revisiones de la Biblia, no han quitado esa palabra de allí. Y esa palabra dudaron viene del verbo griego distazó. Y ese verbo griego distazó no es la duda como la que nosotros conocemos hoy en día. ¿Será? ¿No será? ¿Se parece? Quizás. Tiene la barba, tiene el cabello, pero no estoy seguro. Ese dudaron allí, ese distazó en griego, no denota una incredulidad establecida. Denota un estado de incertidumbre. Es como que ellos estuvieran asombrados, maravillados. Vieron a su maestro en vida, vieron a su maestro en la cruz, vieron a su maestro morir, lo enterraron y ahora estaba al frente de ellos resucitado. Estaban como en un estado de éxtasis los discípulos. Hay dos opiniones teológicas referente a ese verbo dudaron. La primera opinión es la que yo les acabo de decir, que esa palabra dudaron es más que todo acerca del estado como estaban ellos. Estaban maravillados de tener a su maestro con vida otra vez con ellos. La otra idea que parte de los estudiosos de la Biblia es que junto con los apóstoles habían otras personas allí. Y habían personas que dudaban y que no dudaban. Y esas personas hoy en día las vemos reflejadas en la actualidad. Hay personas que no hemos visto a Cristo, pero creemos que Él existe,
porque creemos que lo que dice su palabra es verdad. Y nosotros lo adoramos y creemos que Él es Dios. Pero hay personas que aún viendo la revelación de Cristo en su palabra, aún viendo señales, milagros y prodigios delante de ellos, todavía dudan si Jesús es Dios y si Dios existe. Cuando pasamos nosotros a los 3 últimos versículos, 18, 19 y 20, hay una palabra que enlaza a esos 3 versículos. Si pueden leerla allí mientras yo le voy narrando para que posen su vista y vean. Hay una palabra que enlaza los 3 versículos y esa palabra es la palabra toda o todo. Habla de toda potestad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. 4 todos. Y esos 4 todos los vamos a estudiar acá también, junto con los 3 versículos que quedan de este párrafo. El primer todo, el todo de su poder. Y ahí entramos en el versículo 18. Y Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada, dice el Señor, el todo de su poder. Eso nos refiere a nosotros una palabra: autoridad. Al Señor se le entregó toda la autoridad que hay en el cielo, debajo del cielo, en el aire, en la tierra, debajo de la tierra, en los mares, debajo del mar y en el infinito y más allá. Toda la autoridad se le fue entregada al Señor Jesús. Jesucristo venció la muerte, Jesucristo venció el pecado, Jesucristo venció las potestades demoníacas y le fue entregado por el Padre toda autoridad y todo dominio en el cielo y en la tierra. Y basado en esa premisa, el Señor nos da lo que habla aquí en este párrafo, que ya lo vamos a estudiar más a profundidad, esa gran comisión. Bajo esa autoridad que le fue entregada a Él, Él nos comanda, nos manda a nosotros a cumplir su misión que Él comenzó acá en la tierra. Ahora vean algo. Todo el poder centrado en un hombre es perjudicial. Y lo hemos visto aquí en esta nación. Todo el poder concentrado en una sola persona no es bueno. ¿Y saben por qué? Porque el hombre es corrupto. El hombre es fácilmente corrompible. ¿Y por qué el Padre le entregó toda la autoridad a Jesucristo? ¿Por qué el Padre le entregó todo a Dios, a Jesús, perdón? No fue que el Padre le firmó un poder notariado a Jesucristo, no. Le entregó los papeles originales y le dijo: ahora tú eres el dueño. Ahora todo esto te pertenece a ti. ¿Por qué se lo entregó a Jesucristo? Porque Jesucristo no puede desear nada malo, nada corruptible. Todo lo bueno, lo justo y lo verdadero proviene de Él. Y todo el poder reunido en las manos de Jesucristo es bendición para ustedes, es bendición para mí, es bendición para nuestra vida. Nosotros no creemos en nuestro poder. El poco poder que nosotros tenemos se lo entregamos a Él. Nosotros desafiamos cualquier otro poder que venga que sea contrario al poder de Cristo y lo desafiamos en su poder. Nosotros descansamos plenamente y por fe en las manos de Jesucristo. Y esta expresión que hace el Señor allí, que toda la potestad fue entregada a Él, nos está diciendo, nos está afirmando que el Padre y Él uno son, que la misma autoridad que tiene el Padre, la misma autoridad se le fue entregada a Él. El segundo todo, el todo
de su propósito. Versículo 19, lean allí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El todo de su propósito, haced discípulos a todas las naciones. Y llegamos al versículo clave donde está el verbo clave. Llegamos al clímax del párrafo, a lo más alto de la enseñanza. El párrafo comienza con una expresión concluyente. Por tanto, Jesucristo dice, por tanto, a mí se me entregó todo el poder. Por tanto, yo tengo toda la autoridad y te digo a ti, id y haced discípulos a las naciones. El Señor no nos está pidiendo permiso, el Señor no nos está pidiendo un favor. El Señor, con la autoridad que se le invistió, nos está dando una orden, y una orden específica. Id y haced discípulos a las naciones. Eso es como en la vida militar, el militar de alto rango, un general de división, un almirante, le ordena a los que vienen debajo de él. Ese hombre, cuando ordena, los demás corren, no preguntan, lo que van a hacer lo que él dice. Algo así pasa con Jesucristo y nosotros. Él no nos está pidiendo permiso, nos está dando una orden directa bajo la autoridad que a él se le entregó. En ese pasaje también nosotros vemos cómo Dios cumple la promesa que le dio a Abraham, de que en su simiente, en Cristo, todas las naciones del mundo iban a ser benditas. Y usted y yo estamos haciendo cumplir esa promesa que Dios le dio a Abraham. Cuando nosotros vamos y salimos a anunciar las buenas nuevas de salvación. El Salmo 22, versículos 27 y 28, se los leo rapidito, dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Y el Salmo 72, 11 dice: todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. La promesa abrahámica cumplida. La bendición a todas las naciones. Y dice, id y haced. Y aquí es donde entramos en conflicto con dos verbos imperativos que aparecen en el mismo párrafo y aparecen en el mismo versículo, uno detrás del otro. Como yo le dije en la introducción, ese verbo id, anteriormente, años atrás, siglos atrás, cuando estudiaban este párrafo, allí eran donde se enfocaban en el verbo id. Y enseguida omitían el verbo que daba la acción que debíamos realizar. Leían, id a todas las naciones, id a todo el mundo. Y siempre han omitido el haced discípulos. Y el haced discípulos, o el verbo haced, es el verbo que gobierna y comanda este párrafo. Es el verbo que nos dice qué debemos realizar, a dónde realizarlo y a quiénes se los vamos a realizar. El verbo id solamente, aunque es imperativo porque nos está diciendo muévete, sal, camina, párate de esa silla, sal de tu casa, sal de tu comodidad. Pero Él no nos está diciendo qué vamos a hacer. Él solamente denota una acción, un movimiento. El verbo que nos dice a nosotros qué debemos realizar es el verbo haced. Id y haced. Id nos dice párate y anda a haced. ¿Y haced qué? Inmediatamente nos dice discípulos. ¿Y a dónde? A todas las naciones. Y es aquí donde encontramos un pequeño conflicto en este versículo.
se nos está llamando específicamente a hacer discípulos, no solamente de ir y llevar el mensaje de salvación. Entiéndase bien, no estoy diciendo que evangelizar es malo, no estoy diciendo que hacer el llamado es malo, es parte de la misión, pero no es la base de la misión. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Mateo escribió: haced discípulos a todas las naciones. ¿Y por qué yo digo que hay un pequeño conflicto aquí? Porque la iglesia de Cristo, la iglesia en general, la iglesia a nivel mundial, siempre se ha enfocado en élite. Y vamos y hacemos campañas evangelísticas, y vamos y repartimos el papelito, y vamos y repartimos el tratado. Vuelvo y les repito, oigan y entiendan bien, no estoy diciendo que repartir el tratado es malo. No estoy diciendo que hacer una campaña evangelística está mala. Es parte de la misión, pero no es la base de la misión. La base de la misión es hacer discípulos. ¿Y cuál es el problema que se le presenta a la iglesia aquí? Los discípulos creyeron en Jesucristo y fueron creyentes, ¿cierto? Nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestra vida y nosotros pasamos a ser creyentes, ¿cierto? El Señor tomó a sus discípulos y les comenzó a enseñar la palabra, y ellos dejaron de ser creyentes y pasaron a ser discípulos. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy en día? ¿A dónde estamos nosotros estancados? En creyente. Estamos cómodos sentados en la silla de creyente. Muchos dicen: no, yo solamente acepto a Jesucristo y soy salvo y listo. Fino, calidad. Acepta a Jesucristo de verdad en tu corazón, en fe, y tu nombre va a estar escrito en el libro de la vida. Y nos vamos a ver en las bodas del Cordero. Pero eso es todo lo que dice el Señor referente a la vida cristiana. Eso fue todo lo que el Señor le enseñó a sus discípulos. El Señor le instruyó, les impartió vida a través de la palabra a sus discípulos. Pero nosotros estamos muy conformes en la silla del creyente. La mies es mucha y los obreros es poco. ¿Por qué se dice eso? Porque hay una sola persona recogiendo 10,000 hectáreas de fruta. Y por supuesto esa sola persona no se va a dar abasto. Cuando va recogiendo y va viendo que los frutos de al lado y del otro lado se están marchitando y se están pudriendo, porque él solo no puede. Estamos sentados en la silla del creyente. No queremos tomar responsabilidad, y ni siquiera es con el pastor, con la palabra del Señor. Dios nos está demandando, Jesucristo nos está demandando a través de su palabra: haced discípulos. Pero ¿cómo nosotros pretendemos hacer discípulos si nosotros no queremos ser discípulos? Nosotros, para poder enseñar, necesitamos primero ser instruidos. Y estamos conformes con ser solamente creyentes. No, yo tengo el Espíritu Santo habla por mí, gloria a Dios, aleluya. Y va a hablar cualquier locura de su mente, de su corazón, de su sentimiento y de su emoción. Porque le aseguro que el Espíritu Santo, si le muestra algo en su vida, Él no se va a contradecir con lo que dejó escrito. Con esto tampoco quiero decir que Dios no pueda mostrar algo en un sueño, que el Señor no pueda hacer algo. Claro que lo puede hacer. Ya leímos que toda la autoridad se le fue entregada a Él, toda. Y la palabra toda es toda. Pero eso que el Señor te está revelando a ti en sueño,
Eso que el Señor está tratando a ti es contigo, es personal. No pretendas hacer una doctrina de eso para otro. La doctrina está acá en la palabra del Señor. Todo el buen consejo de Dios está aquí en la palabra. ¿Cómo nosotros instruimos a otras personas? Aprendiendo. ¿Y de qué vamos a aprender? De la palabra del Señor. No, yo hice un curso, 2 meses, el libro de Juan, fino, calidad, y entonces yo estudié en un seminario 5 años, me preparé 1 año, 2 años, 3 años, fino, calidad, y después, hermanos, la vida cristiana es como una profesión secular. Me explico. El que estudia para abogado, el que estudia para contador, no solamente se gradúa, después de esa graduación sigue estudiando. ¿Por qué? Porque las leyes, los reglamentos de cada país cambian y él tiene que estar actualizado. Y un médico ni se diga, si no vean los ojitos a la pobre Silvia. Un médico nunca deja de estudiar. Todos los días aparece una enfermedad nueva. Y el que estudia electrónica y estudia computación, bueno, marzo 2025 apareció un teléfono nuevo, un sistema nuevo. Abril 2025 otro sistema nuevo, ya el de marzo no sirve, y así. La vida cristiana es así también. Hoy aprendimos una cosa. Esa cosa que nos sirvió hoy, nos sirve para hoy y posiblemente para mañana. Llega el día de mañana. Lo que aprendimos ayer lo tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos sirvió para ayer y nos sirve para hoy. El día de mañana nosotros no sabemos qué viene, qué aflicción nos viene. Pero el que escribió la palabra, al que se le dio toda autoridad, él sí sabe qué viene mañana para nosotros. Y la respuesta la tenemos aquí en la palabra. Pero nosotros somos flojos. A nosotros no nos gusta estudiar. Y cuando llega el día de mañana, estamos perdidos, estamos llorando. Porque estamos convencidos y estamos conformes que ser creyente es la meta. Repito, los discípulos recibieron el llamado, fueron creyentes. El Señor los tomó, el Señor los enseñó, los instruyó y fueron discípulos. Nosotros vamos a ser discípulos. ¿Cuándo nosotros vamos a tomar el trabajo que hay en las iglesias o en nuestra iglesia? ¿El trabajo es nada más ir a repartir un tratado? ¿El trabajo es nada más hacer una campaña evangelística? ¿O el trabajo es hacer discípulos? Vuelvo y les repito para que no digan, no, Sadiel dijo tal cosa. Repartir el tratado no está mal. Evangelizar no está mal. Estamos llamados a eso. Pero no es la base de la misión. Les voy a hacer una escena aquí. Hola amigo, ¿cómo estás? Arrepiéntete de tus pecados. El Señor te busca, te llama, el Señor quiere estar contigo. Sí, yo me arrepiento de todos mis pecados, recibo a Cristo mi Señor. Ay, gloria a Dios. Estás ya escrito el nombre en tu libro, el libro de la vida. Fino, mira, nos vemos el domingo. Sabes que ahora eres cristiano, ahora tienes que asistir los domingos a la iglesia. Mira, nos vemos, chao, chao. Se fue el que predicó y allí queda el nuevo creyente. Quizás el domingo va y sigue yendo y asiste y al tiempo se convierte en pastor, en líder. Quizás no va el domingo, no va nunca. Y entonces venimos nosotros con nuestra gran boca limpia y santa cuando lo vemos por allá. Míralo, mírala. Y que creyó en el Señor y que aceptó a Cristo. Míralo como está allí, mírala como está allí. ¿De quién es culpa esa escena? ¿Dios lo abandonó? ¿Dios le dio la espalda habiéndolo llamado, habiéndolo elegido? ¿Es culpa de él haber rechazado a Cristo? ¿Haberse desviado?
¿Dónde están todos los que estaban con nosotros aquí y hoy están a espaldas de la palabra del Señor? ¿De quién es la culpa? ¿De uno solo? ¿Del líder? ¿A quién dice Mateo aquí, inspirado, que está llamando a ser discípulos? ¿De quién es la culpa de esa escena? Estamos acostumbrados a ser creyentes y no queremos dar el paso a ser discípulos. He aquí la gran comisión, hacer discípulos. Jesucristo no quiere solamente adeptos a su movimiento, como que si esto fuera un partido político o un movimiento religioso. Jesucristo quiere discípulos, seguidores de Él, que crean lo que hay en su palabra y la cumplan. Pero para nosotros poder hacer discípulos, nosotros debemos hacer discípulos primero. Nosotros debemos ser discípulos primero. Esa es la base de Mateo 28, 16 al 20. Y es incómodo para nosotros. Es incómodo cuando la palabra de doble filo nos atraviesa y de allá para acá nos vuelve a atravesar. Pero es lo que está escrito, hermano. La vida cristiana no es solamente aceptar a Jesucristo y venir y sentarse un domingo. Venir y sentarnos un domingo a ver cuál es el espectáculo de hoy. Si el director aburre, si el director no aburre, si el predicador está perdido o no está perdido. Nos paramos y nos vamos a nuestra casa. Eso es ser creyente. Y vuelvo y les repito, ser creyente no es malo. Es el primer paso. Aceptar a Jesucristo, que Cristo perdone nuestros pecados. Pero allí no continúa la cosa, allí no se detiene la cosa. Continúa la vida cristiana. Porque la vida cristiana, lo dice el nombre, es una vida. Y la vida va todos los días. Y todos los días nosotros vemos algo nuevo y aprendemos algo nuevo. Por algo el Señor dice en su palabra, escudriñad las Escrituras, porque de allí vas a tener vida. Lámpara es a mis pies y lumbrera mi camino. En el camino oscuro la palabra del Señor ilumina nuestro sendero. Pero ¿cómo vamos a aprender si no vamos a su palabra, no estudiamos en su palabra para nuestra reflexión? Enseguida el mismo versículo termina diciendo, después de que sean hechos discípulos y hayan creído en Cristo, bautícenlo. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjense que ahí Jesucristo no dice que crean en mí, hagan discípulos y circuncídenlos. No dice, ¿verdad? Dice es bautícenlo. Con eso Jesucristo está desechando toda obra del hombre. Con eso Jesucristo está desechando, ¿cómo es la palabra? Se me fue. Costumbre. Con eso Jesucristo está desechando las costumbres que había. La costumbre que tenían los judíos y el símbolo que ellos tenían era circuncidarlos. Pero el nuevo símbolo en el nuevo pacto es el bautizo, porque es un símbolo visible. Y nombra al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aparece la Trinidad. La Trinidad aparece en la creación. La Trinidad está presente en la salvación. La Trinidad está presente en el mandato que el Señor nos está haciendo. Haced discípulos. Y dice en el nombre. Usa un sustantivo en singular. No habla de nombres. Habla de una unidad en una persona. De las tres personas unidas en un solo Dios, perdón. El bautismo es otra cosa. El bautismo, hay creyentes que todavía tienen años en el Evangelio y no se han bautizado, porque están esperando aprenderse el Salmo 119 de memoria para recitarlo de atrás para adelante. Están esperando aprenderse la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis. Están esperando a ser más buenos todavía para poder bautizarse.
Hermano, entiende algo en el nombre de Jesús. El bautismo es un símbolo. Te bautices, no te bautices, creíste hoy y no te has bautizado, llega el Señor hoy, te vas con Cristo. El bautismo es simplemente un símbolo, una muestra. Le estás diciendo a tu familiar, a tu vecino, a tu compañero de estudio, de trabajo, a tu compañero de deporte, que no ha creído en Cristo, que tú tienes una alianza. Porque cuando dice en el nombre, está incluyendo que estamos dentro del nombre del Padre, dentro del nombre del Hijo y dentro del nombre del Espíritu Santo. Una alianza entre el creyente y la Trinidad. Eso es el bautismo. Y aparte de eso, que el bautismo es una orden que da no el pastor de la iglesia, no los líderes de la iglesia, lo da el buen maestro, al Cristo resucitado, al que se le entregó toda autoridad. Ese es el que te está mandando a bautizar. No tienes por qué dudar, hermano. No es que hoy te van a bautizar y mañana vas a salir de pastor. No es que hoy te van a bautizar, mañana vas a salir de misionero. Es una orden que dejó escrito el Señor en su palabra. Llegamos al tercer todo. Precisamente el todo de su palabra. El último versículo, el versículo 20, lo vamos a estudiar en dos partes. El versículo 20a, lean conmigo, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El tercer todo, el todo de su palabra. La base del discipulado, como se los dije anteriormente, está en la enseñanza, está en aprender de las Escrituras, está en aprender de la vida de Jesús, de lo que hablan los evangelios, de lo que habla el Nuevo Testamento y de lo que habla inclusive toda la Biblia. Allí está lo que nosotros debemos aprender para nosotros impartir un discipulado y no hablar locura, no hablar de nuestra mente, de nuestra emoción, hablar lo que Cristo quiere que nosotros hablemos, de su palabra. Por eso el ahínco, por eso el afán de que debemos aprender de la palabra del Señor, porque allí nosotros vamos a impartir sana doctrina, allí nosotros no vamos a impartir una locura, no vamos a impartir nuestras ideas, nuestras doctrinas humanas, nuestras costumbres, vamos a impartirle a esa persona palabra de vida, y la palabra de vida está en la Biblia, hermano. Por eso nosotros debemos prepararnos, el todo de su palabra. Miren, un gran maestro fue Pablo, el apóstol Pablo, y él escribió en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 1 al 5, se lo leo rapidito en la traducción del lenguaje actual. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentí poco importante y temblaba de miedo. Yo no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeran en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Y allí alguno dirá, pero ve, ahí dice que dejé que el Espíritu Santo mostrara. Recuérdense que cuando Pablo estaba, la palabra del Señor no estaba revelada completa. La palabra del Señor era impartida directamente por Dios a través del Espíritu Santo a sus profetas. Hoy en día, nuestra guía, nuestra palabra revelada, la palabra verídica, la tenemos allí, la tienen allí en ese libro, la tienen allí en ese teléfono que tienen leyendo. Allí está la palabra de verdad.
Eso es lo que nosotros debemos enseñar, a ser discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Primero nosotros siendo discípulos, alimentándonos para nosotros poder alimentar a otros. Y el último cuarto, el todo de su, el último todo, perdón, el cuarto todo, el todo de su presencia. La segunda parte del versículo 20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar el Señor con nosotros? Todos los días, no dice una hora, no dice un día, no dice un mes. Así también es el discipulado, mi hermano. El discipulado no es de una hora, el discipulado no es de un día, el discipulado no es de una visita. Y vuelvo y les recalco, no estoy queriendo decir que visitar es malo, estamos llamados a visitar. La Biblia dice, oren unos por otros, visiten a las viudas, a los enfermos, a los ancianos, impártenle sanidad. Pero no es la base de la misión. La base de la misión es hacer discípulos, tener una vida discipular. La vida discipular no es de un día, la vida cristiana no es de una hora, es de continuo, es progresiva. Todos los días nosotros estamos aprendiendo, todos los días hay algo nuevo que aprender. El mismo pastor Hanse, cuando se para aquí, dice, este pasaje lo prediqué yo hace como 2 años, pero estoy viendo otra cosa que no vi anteriormente. Hay que meternos en la palabra, porque la palabra todos los días nos enseña algo nuevo, mis hermanos. Y nosotros tenemos la seguridad de que la misión de ir y hacer discípulos a las naciones, nosotros la vamos a hacer bien. ¿Por qué? Porque aquel que se le entregó toda autoridad, todo dominio y todo poder, no solamente está en nosotros, sino que va con nosotros en esa misión. Es como que el gerente de la empresa diga, mira, hay que echar pala allá, dale que yo voy contigo. Y él viene con la pala y juntos paleamos. No podemos tener miedo, no podemos tener miedo cuando vamos a efectuar esa misión, porque el que tiene el poder, el que gobierna por siempre y siempre, es el que nos comandó, es el que nos instruye, es el que está con nosotros y va con nosotros a cumplir la misión. Amén. Termino, mis hermanos. Marcos 16, 19. ¿Se recuerdan que al principio les dije que los discípulos que el Señor escogió, primero fueron creyentes, después fueron discípulos, y al final terminaron como algo? Y ese algo con lo que ellos terminaron, usted y yo estamos llamados también. Marcos 16, 19 y 20 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Les recalco el llamado a arrepentirse del pecado. Te paras, te arrepientes, eres creyente, aceptas el llamado del Señor, comienzas a instruirte, pasas de ser creyente a ser discípulo, comienzas a instruirte, comienzas a nutrirte de la palabra del Señor. ¿Y cómo terminan los discípulos? Siendo maestros, porque la misión que el Señor les está dando es la misión que Él comenzó allá en Galilea, es la misión terrenal que Él comenzó, se la pasa a los discípulos, y los discípulos ya no solo son alumnos, ahora son maestros. Ellos comienzan a discipular a otros. ¿En qué? En la enseñanza del Señor, en toda la Escritura, y terminan siendo maestros los discípulos. A eso estamos llamados usted y yo, mi hermano. Hacia allá es que nos quiere llevar el Señor. Hacia allá es que nos empuja la vida cristiana. Más allá de creyente, más allá de discípulo, debemos instruirnos y aprender
para que usted y yo podamos enseñar el consejo de Dios en sabiduría, no hablando locuras. Esa es la gran comisión reflejada aquí en Mateo 28, del 16 al 20. 5 versículos que nos dan la cachetada completa, la mano completa. O reaccionamos, hermano. Ya eso queda de ti. O te quedas siendo creyente o pasas a la otra fila, a la de discípulo. O te quedas siendo simplemente un discípulo o pasas al último escalafón, ser maestro. Allí nos llama el Señor. Y para el que nos está visitando en esta mañana, también hay un llamado. El Señor te está diciendo, si aún no le conoces, pasa de ser una simple creación, pasa de ser una simple criatura a ser hijo de Dios, a formar parte de la familia del Señor, a ser creyente como lo fueron los discípulos primero. Aceptaron el llamado de Cristo, creyeron en ese llamado y fueron creyentes. A eso estás llamado, mi amigo, que aún no has recibido a Cristo. Si hay alguien aquí en esta mañana que aún no ha recibido a Jesucristo en su vida, yo le invito a que se levante, o le invito a que levante sus manos, y nosotros vamos a orar contigo. Si hay alguien que quiera dar ese paso y dejar de ser criatura y pasar a ser hijo de Dios, a pasar a formar parte de la familia de Dios, este es el tiempo. Y hermanos, el llamado es para nosotros. Haced discípulos, pero primero nosotros debemos ser discípulos. Debemos quitarnos la ropa de creyente y ponernos el traje de discípulo y avanzar en la vida cristiana y avanzar para después nosotros poder edificar a otros, para nosotros poder discipular a otros y colocarnos el traje de maestro. Amén. Que el Señor sea bendiciendo nuestra vida hoy, mañana y por siempre. Amén.